Hola, bienvenidos al nuevo video del canal Ciudadanía en Italia. Yo soy Matías y hoy les traigo un video para explicarle y aclararle un poco la cuestión de lo que refiere a los errores, omisiones o diferencias que aparecen en las actas y cuándo y cómo hay que rectificar. Tengan en cuenta que el concepto de presentar la documentación para el reconocimiento de ciudadanía italiana es establecer una cadena, una línea de descendencia desde el italiano originario emigrado hasta nosotros. Por lo tanto, si hay errores o diferencias de carácter importante, pueden derivar en que se dude de la identidad de la persona y que por lo tanto nos reboten el trámite de ciudadanía. Así que bueno, vamos con la intro y ya les explico bien todos estos detalles que hay que tener en cuenta que son fundamentales para el trámite de ciudadanía. El primer punto a tratar es lo que refiere a las traducciones de los nombres. Esto quiere decir las traducciones oficiales de los nombres con que el italiano extranjero fue reportado en las actas argentinas. En la mayoría de los casos, estos nombres extranjeros eran traducidos al castellano. Por ejemplo, algo muy sencillo, el tema de Giovanni a Juan o Giuseppe a José. Entonces, a saber que estas diferencias por traducción no se consideran errores, ¿sí? Porque vendría a ser el mismo nombre, pero en su versión castellana. Por lo tanto, esto no hay que rectificar, ¿ok? Sí acordarse que si figura de esta forma, ambas variantes tienen que figurar en el certificado de la Cámara Electoral, ¿sí? Pero ese es otro tema aparte. En lo que estamos hablando ahora referido a rectificaciones, no hay que rectificar estas diferencias por traducción. Cuando nos encontramos con otros errores, como por ejemplo error justamente en el nombre del italiano o la omisión de algún nombre con los que era originario el italiano, acá sí hay que rectificar y esto es importante. Hace varios años atrás quizás la omisión de un segundo nombre, que es como de segunda jerarquía, no era importante, pero hoy en día sí están haciendo bastante hincapié en estas cuestiones. Entonces, si nuestro ancestro, por ejemplo, se llamaba Giovanni Battista, en las actas de Argentina tiene que figurar Juan Bautista. Si figura solo Juan, sería un error, en mi consideración, importante a rectificar para agregarle el segundo nombre Bautista. Y si figurara Bautista, es más grave todavía, por lo que él se llamaba Juan Bautista. Así que también hay que rectificar. Si hay variantes, también errores en la fecha de nacimiento, lógicamente es un error importante, como así en las actas donde se reporta la edad del italiano de forma incorrecta. Esto quiere decir que si el italiano nació en 1900 y en un acta de 1920 figura que él tenía 21 años, hay un error de un año de diferencia y esto puede derivar, hipotéticamente, creerse que se puede llegar a tratar de otra persona que nació un año antes. Entonces, también hay que rectificarlos y son de carácter importante. También tener en consideración lo que refiere a los nombres de los padres del italiano. Muchas veces, y principalmente en los pueblos chicos, muchos nombres se iban repitiendo, tanto nombres como apellidos. Entonces, para identificar correctamente una persona, es necesario que los nombres de los padres también estén correctos en las actas de toda la línea de descendencia. Un punto también importante que mucha gente a veces pasa de alto es el lugar específico de nacimiento. Estos errores se ven mucho cuando se reporta el lugar de nacimiento como la provincia en forma general, pero no el comune en particular. Por ejemplo, una persona nacida en Legnano, que es provincia de Milán, si en las actas de Argentina figura nacido en Milán, esto es un error, ¿sí? Porque lo que sucede con Italia es que muchas provincias tienen una ciudad homónima. Entonces, si se indica nacido en Milán, en Italia van a interpretar que es en la ciudad de Milán. Por lo tanto, esto sería un error a rectificar, donde deberemos colocar que el lugar de nacimiento correcto, en nuestro ejemplo, sería Legnano, provincia de Milán. Distinto es si en un acta, por ejemplo la defunción del italiano, figura nacido en Italia. Si figura así, no es que sea un error, sino que es más bien generalizado, o si se indica nacido en la provincia de Milán. Tampoco sería un error, ¿se entiende? Simplemente la omisión de la ciudad específica. En estos casos, si el documento hay que rectificarlo por alguna otra cosa, lo ideal sería también agregar la ciudad correcta de nacimiento, ¿sí? Pero si se reporta nacido en Italia, no sería un error porque es un tanto abarcativo. Lo importante es que no se indique como lugar de nacimiento generalmente el nombre de la provincia sin indicar que se llama la provincia, entonces esto puede dar a confusiones en Italia y obviamente rechazarnos el trámite. Bueno, hablamos de las diferencias, de traducciones, de los errores o omisiones de nombre, del lugar de nacimiento, de la edad o fecha de nacimiento y de los nombres de los padres.
El último error a considerar, obviamente, es el más lógico, que es el tema de los errores en los apellidos, ¿sí? Muchas veces estos errores se dan por una cuestión de fonética, ¿sí? Donde le agregan o le sacan una L, por ejemplo, o hay una cuestión de una vocal, por ejemplo, Ferrari, Ferraro, a veces se puede dar un error de ese estilo. Entonces, cuando se trata de errores de apellidos, obviamente tienen que estar rectificados y, haciendo una salvedad particular, muchas veces quizás salvados de alguna forma, como puede ser con una información sumaria judicial, cuando este error se fue transmitiendo a la descendencia. ¿Ok? El tema de la información sumaria judicial lo voy a detallar después en otro video un poco más explicativo y concreto. Para dejarlo en claro, si las cuestiones de los errores de apellidos se trasladan o no a la descendencia, vamos a tener que rectificarlo o salvarlo de alguna forma, ¿sí? Para determinar correctamente toda la descendencia. Más allá de esto, también decir que la variante de este apellido, rectificada o no, siempre tiene que estar obviamente incluida en el certificado de la Cámara Electoral. Y acá voy a hacer un paréntesis. Mucha gente tiene la mala información de creer que si el certificado de la Cámara Electoral tiene todas las variantes, ya eso es suficiente para que se trate de la misma persona y por lo tanto no rectificar. Esto no es correcto. Por un lado, el certificado de la Cámara Electoral debe incluir obligatoriamente todas las variantes, porque esto es para demostrar que este italiano no se nacionalizó argentino bajo ninguna variante. Pero esto no significa que este certificado rectifique en sí las actas, ¿ok? Son dos cosas separadas. Por un lado, el certificado, que tiene que cumplir con todas las variantes, y por otro lado, las actas, que deben estar rectificadas y en algún caso salvándolo con alguna sentencia judicial extra. Recomiendo en lo posible que hagan, antes de proceder con las rectificaciones, hagan chequear los documentos por una persona idónea, profesional, que se encargue realmente de estos trámites, porque puede suceder que nosotros quizás es la primera vez que hacemos este tipo de trámites administrativos, no estamos acostumbrados al tema de la revisión de documentos, de actas y demás, y no sabemos bien a veces dónde poner el foco, y muchas veces por ahí rectificamos y o rectificamos mal o rectificamos de forma incompleta. Entonces esto puede hacer que después se atrase más el trámite o incluso a veces sea más complicado después volver a corregir lo que hemos rectificado de forma equivocada. Así que bueno, mi recomendación es que, si es posible, traten de hacer que alguien que se dedique a los trámites de ciudadanía, algún gestor, pueda hacer el tema del chequeo de documentos, ¿sí? Dicho esto, ¿cómo se rectifica? ¿Cómo se procede para corregir estos errores? Bien, en realidad tenemos dos caminos básicos. Por un lado, lo que es vía administrativa, que sería en el registro civil presentar la documentación errónea, la documentación que pruebe cuál es el dato correcto y por lo tanto solicitar la rectificación. Y por otro lado es vía judicial. Depende de dónde hagamos esta rectificación. En algunos casos una vía va a estar más rápida que la otra. Por lo general, siempre haciéndolo vía administrativa suele ser más sencillo porque piden menos documentos y suele ser más rápido. Pero muchas veces sucede que a veces el registro civil, si hay algún error importante, por ejemplo, rectificar un apellido, no se considera competente, por lo tanto, de esa forma tendríamos que ir únicamente vía judicial. ¿Ok? Pero en primera instancia siempre recomiendo dirigirnos al registro civil y tratar de hacer la rectificación administrativa. En base a lo que nos digan ahí, lo que nos pidan y demás, veremos si procedemos quizás por otra vía o efectivamente podemos rectificar por ese camino. La rectificación lo que va a hacer es anotar en el acta original, ¿sí? Anota marginal, cuáles son los datos correctos, y en algunos casos en un libro especial de rectificaciones también lo anotan ahí, y después nos van a emitir un nuevo documento. Por lo tanto, de nada nos sirve tener un documento, por ejemplo, el acta de matrimonio, que tenemos que rectificar ya apostillada, porque ese acta en sí que rectifiquemos no nos va a servir. Digamos, la copia que nosotros tengamos no nos va a servir, porque posterior a la rectificación el registro civil nos emitirá una nueva partida, y esta nueva partida es un nuevo documento que tendremos que seguir con el resto de los pasos de legalización, apostilla, etc. Así que bueno, por un lado, rectificación vía administrativa en el registro civil, y por otro lado, la rectificación judicial. ¿Cómo es la rectificación judicial? Básicamente, mediante un letrado, un abogado, nos va a armar una demanda que se presenta ante el juzgado civil que nos corresponde por domicilio, y el juez lo que va a hacer es evaluar la documentación que nosotros presentamos, evaluar la demanda donde uno pide rectificar tal y tal documento público, y el juez al final va a emitir una sentencia para rectificar.
En muchos casos, el juzgado directamente ya manda la orden de rectificación al registro civil. Pero en otras localidades puede ser que nos entreguen a nosotros la sentencia y nosotros con esa sentencia tengamos que dirigirnos al registro civil y pedir que asciendan efectivamente esa rectificación. En cuanto a costos, la verdad que es muy variado. En líneas generales, la rectificación suele ser gratuita cuando es un error que se atribuye al registro civil, propiamente que es el registro civil quien se equivocó en anotar este dato, pero en otros casos deberemos hacer el pago de la solicitud de rectificación, que en algunos casos en Capital Federal, por ejemplo, es de 560 pesos aproximadamente al día de hoy, y en otras localidades de 150 a 250 pesos aproximadamente. En cuestión de rectificaciones judiciales, dependerá mucho de el abogado que nos arme la demanda, sus honorarios y obviamente todos los costos de sellados y demás en el juzgado. ¿Sí? Suele ser obviamente de esa forma un poco más costoso. Como les decía, lo más importante es el tema del apellido, ¿sí? En cuanto a errores, porque bueno, si se trasladó el error del apellido a la descendencia suele ser un poco más problemático. Cuando refiere a los documentos del italiano en concreto, siempre hay que rectificar. Esto es decir, que si el italiano se llamaba Ferrari y en el acta de matrimonio y de defunción le pusieron Ferraro, hay que rectificar sí o sí, ¿ok? Por más que después sea alguna sentencia de información sumaria judicial y demás, de autos de identidad, de todas formas, esos documentos referidos al italiano hay que rectificarlos. Eso que quede claro. Después, con el tema de la descendencia, si de a partir de la descendencia el hijo del italiano trasladó ese apellido a la descendencia, se pueden seguir dos caminos. Por un lado, rectificar solo el nacimiento del hijo del italiano, donde se rectifica de una forma especial y hay que hacerlo de forma, un pedido de forma concreta, donde se rectifique únicamente el apellido del padre, es decir, del italiano, pero que se mantenga el apellido del inscripto. Esto quiere decir que si el italiano se llamaba Juan Ferrari y en el nacimiento del hijo aparece reportado como Juan Ferraro, debería rectificarse que el padre del nacido se llama Juan Ferrari, pero el nacido, por ejemplo Antonio, mantiene su apellido de Antonio Ferraro. ¿Sí? De esta forma lo único que se hace es rectificar el apellido del padre y el del hijo se mantiene invariable. Entonces, si no varía el apellido del hijo, por lo tanto la descendencia se puede llamar sin ningún problema con el apellido Ferraro y no hay que hacer más grandes cambios. ¿Ok? Una cuestión con esto es que sí se tiene que detallar de una forma muy concreta, y en la mayoría de los casos es una rectificación vía judicial, para que no rectifiquen de una forma errónea, porque en muchos casos puede ser que rectifiquen únicamente el apellido del padre, es decir, del italiano, pero si no aclaran nada, después, ¿qué sucede? El inscripto, es decir, el nacido, tendría por consecuencia el apellido de su padre de forma rectificada. No sé si me explico. Entonces, tener en cuenta esta cuestión. Si rectifican, tiene que ser expresamente para que no varíe el apellido del inscripto. En otros casos, en vez de rectificar, la otra vía es hacer una información sumaria judicial de autos de identidad en donde se establezca que, por ejemplo, Juan Ferrari y Juan Ferraro eran la misma idéntica persona. De esta forma se establece una identidad de persona indicando concretamente las diferentes variantes de nombre y apellido, en qué actas figuran estas variantes. Es importante nombrar cada acta, ¿sí? Porque muchas veces algunas sentencias pueden figurar directamente como que en foja tanto se adjunta tal acta, pero lo importante es que se detalle, ¿sí? A qué acta refiere. Acta número 250, por ejemplo, de la localidad de Ciudad de Buenos Aires, del año tanto. ¿Sí? Siempre hay que aclarar específicamente bien las actas, lo mismo cuando se hace referencia al acta de nacimiento originaria italiana, y de esta forma se establece la identidad de persona. Si está tramitada de esta forma, vía juzgado civil, con todos los datos concretos y expresamente nombrando cada acta, no va a haber ningún problema para adjuntar esta sentencia en el legajo y de esta forma demostrar que efectivamente se trataba de la misma persona. Es importante que esta sentencia sea por un juzgado civil, porque mucha gente a veces me muestra o viene a Italia con una declaración jurada de testigos, una sentencia ya por juzgado de paz, que también refiere a una especie de declaración jurada, y la verdad que eso no sirve, ¿sí? No sirve que una persona con testigos declaren que tal persona se llamaba de tal forma o tal otra. ¿Sí? Siempre tiene que ser una sentencia por juzgado civil donde no solo se tome quizás el tema de los testimonios, sino también
prueba documental. Por lo tanto, el juzgado evalúa más consideraciones y al final termina determinando esta identidad de persona. Un detalle importante es que cuando se hace la autoidentidad se tiene que indicar, además de todas las variantes, cuál es el nombre correcto final según el acta de nacimiento italiana, ¿sí? No sirve hacer una autoidentidad que se indique todas las variantes como la misma persona, pero no se establezca cuál es el nombre real correcto. ¿Me explico? Así que bueno, este es un tema muy puntual, muy particular que quizás pueda expandir un poco en un video siguiente, ¿sí? Pero bueno, en líneas generales es más o menos de esta forma. Como les dije al principio del video, lo ideal es que hagan chequear toda la carpeta para estar seguros de la mejor forma de avanzar con el tema de los documentos para que después, por más que les lleve tiempo las rectificaciones, lo ideal es que si van a viajar a Italia, viajen con todo lo más correcto posible, porque después es simplemente un trámite administrativo de esperar tiempo en Italia, pero no van a tener ningún tipo de complicación o que les reboten la carpeta o que se las demoren o algo puntual por una rectificación que no hicieron previamente. Así que mi recomendación es que si encuentran errores importantes, por más que tengan el viaje programado y demás, lo ideal sería que quizás retrasen el viaje y se enfoquen en tener siempre toda la carpeta lo más correcta posible. Así que bueno, este es el video de lo que refiere a las rectificaciones. Cualquier duda que tengan puntual por alguna rectificación, algún error o algo distinto que tengan en sus documentos que no haya quedado claro, me lo escriben abajo en los comentarios. También si se quieren se suscriben, si no, no, como quieran. Pero les agradezco realmente estar ahí y nos vemos en el próximo. Un saludo. Chao.